Bueno, vamos con otro maravilloso libro para cada uno de vosotros. Vamos a seguir disfrutando de la lectura. Eduardo Galeano, un maravilloso libro también que había leído un poquito. Sabe que a veces cuando uno se pone a leer no lee todo, pero ya cuando necesitas entonces tienes que leer. Este libro es de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. De historia inmediata. Siglo XXI. Siglo XXI. Este libro no hubiera sido posible sin la colaboración que prestaron de una u otra manera Sergio Bagú, Luis Carlo Benvenuto, Fernando Carmona, Adesea Castillo, Alberto Couriel, André Gunder Frank, Rogelio García Lupo, Miguel Labarca, Carlos Leza, Samuel Lichtenstein, Juan E. Odone, Adolfo Perelman, Artur Puerner, Germán Rama, Darcy Ribeiro, Orlando Rojas, Julio Rosiello, Paulo Schilling, Karl-Heinz Stanczyk, Vivian Trías y Daniel Vidart. A ellos y a los muchos amigos que me alentaron en la tarea de estos últimos años, dedico el resultado del que son, claro está, inocentes. Montevideo, fines de 1970. Introducción: 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Primera parte: la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Fiebre del oro, fiebre de la plata. El signo de la cruz en las empuñadoras de las espadas. 27 retornaban los dioses con las armas secretas. 32 como unos puercos hambrientos ansían el oro. 35 esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. 37 España tenía la vaca, pero otros mamaban la leche. 40 la distribución de funciones entre el caballo y el jinete. 46 ruinas de Potosí, el ciclo de la plata. 50 el derramamiento de la sangre y de las lágrimas, y sin embargo el papá había resuelto que los indios tenían alma. 58 la nostalgia peleadora de Túpac Amaru. 63 la Semana Santa de los indios terminan sin resurrección. 68 Villa Rica de Ouro Preto, la Potosí de oro. 73 contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra. 78 el rey azúcar y otros monarcas agrícolas. 83 las plantaciones, los latifundidos y el destino. 83 el asesinato de la tierra en el noroeste de Brasil. 85 castillos de azúcar sobre los suelos quemados de Cuba. 93 la revolución ante la estructura de la impotencia. 97 el azúcar era el cuchillo y el imperio el asesino. 101 gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe nacieron la máquina de James Watts y los cañones de Washington. 106 el arco iris es la ruta del retorno a Guinea. 112 la venta de campesinos. 116 el ciclo del caucho. Caruso inaugura un teatro monumental en medio de la selva. 118 los plantadores de cacao encendían sus cigarros con billetes de 500,000 reis. 122 brazos baratos para el algodón. 125 brazos baratos para el café. 129 la cotización del café arroja al fuego las cosechas y marca el ritmo de los casamientos. 132 10 años que desangraron a Colombia. 135 la varita mágica del mercado mundial despierta a Centroamérica. 139 los filibusteros al abordaje. 141 la crisis de los años 30. Es un crimen más grande matar a una hormiga que a un hombre. 145 ¿quién desató la violencia en Guatemala? 148 la primera reforma agraria de América Latina. Un ciclo y medio de derrotas para José Artigas. 152 Artemio Cruz y la segunda muerte de Emiliano Zapata. 158
El latifundio multiplica las bocas pero no los panes, 165. Las 13 colonias del norte y la importancia de no nacer importante, 170. Tercero, las fuentes subterráneas del poder, 175. La economía norteamericana necesita los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire, 175. El subsuelo también produce golpes de estado, revoluciones, historias de espías y aventuras en la selva amazónica, 176. Un químico alemán derrota a los vencedores de la Guerra del Pacífico, 182. Dientes de cobre sobre Chile, 187. Los mineros del estaño por debajo y por encima de la tierra, 191. Dientes de hierro sobre Brasil, 198. El petróleo, las maldiciones y las hazañas, 203. El lago de Maracaibo en el buche de los grandes buitres de metal, 215. Segunda parte. El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Historia de la muerte temprana. 225. Los barcos británicos de guerra saludaban a la independencia desde el río, 225. Las dimensiones del infanticidio industrial, 228. Proteccionismo y libre cambio en América Latina. El breve vuelo de Lucas Alamán, 233. Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas, 237. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desarrollo independiente, 244. Los empréstitos y los ferrocarriles en la deformación económica de América Latina, 255. Proteccionismo y libre cambio en Estados Unidos. El éxito no fue la obra de una mano invisible, 259. La estructura contemporánea del despojo, 267. Un talismán vacío de poderes, 267. Son los centinelas quienes abren las puertas. La esterilidad culpable de la burguesía nacional, 271. ¿Qué bandera flamea sobre las máquinas? 279. El bombardeo del Fondo Monetario Internacional facilita el desembarco de los conquistadores, 284. Los Estados Unidos cuidan su ahorro interno, pero disponen del ajeno. La invasión de los bancos, 289. Un imperio que importa capitales, 291. Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacia que los marineros, 294. Un imperio que importa capitales, 291. Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida con más eficacia que los marines, 294. La industrialización no altera la organización de la desigualdad en el mercado mundial, 306. La diosa tecnología no habla español, 315. La marginación de los hombres y las regiones, 320. La integración de América Latina bajo la bandera de las barras y las estrellas, 326. Nunca seremos dichosos, nunca, había profetizado Simón Bolívar, 334. 7 años después, 339, índice analítico. Un maravilloso libro en este despertar de la conciencia de cada uno de vosotros. ¿Por qué no estudiamos? Me hago la pregunta más antes. ¿Por qué no nací en esa fecha? O quizá porque estaba escondido. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio 1809. Introducción. 120 millones de niños en el centro de la tormenta. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz,
Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndoles mucho más de los que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vencedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de los países. Es que nosotros no damos concesiones, advertía allá por 1913 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Él estaba seguro, un país de sí es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido, y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia como pueblos nuevos, un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar ha sido sucesivamente determinados desde afuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y manos de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Oro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del gaucho. El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo supura.
usurpa. La lluvia que irriga los centros del poder imperialista ahora los vastos suburbios del sistema, del mismo modo y simétricamente. El bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo de la desigualdad. Richard Nixon anunció en abril de 1969 en su discurso ante la OEA que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos será 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios engañan por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según las Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay 60 millones de campesinos cuya fortuna asciende a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, las proxenetas de la desdicha se dan de lujo de acumular 5.000 millones de dólares de sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos, y derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en las inversiones improductivas que constituyen nada menos que la mitad de la inversión total. Los capitales que América Latina podría destinar a la reposición, ampliación y creación de fuentes de producción y de trabajo, incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista. Nuestras clases dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podrá resultar más rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional. Se hipoteca la soberanía porque no hay otro camino. Las coartadas de la oligarquía confunden interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada nación. Josué de Castro declara: yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina. 120 millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de América Latina crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedad o de hambre, pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos y la mitad tendrá menos de 15 años de edad. Una bomba de tiempo. Entre los 280 millones de latinoamericanos hay a fines de 1970 50 millones de desocupados o subocupados y cerca de 100 millones de analfabetos. La mitad de los latinoamericanos vive apiñada en viviendas insalubres. Los 3 mayores mercados de América Latina, Argentina, Brasil y México, no alcanzan a igualar, sumados a la capacidad de consumo de Francia o de Alemania Occidental, aunque la población reunida de nuestros 3 grandes excede largamente de cualquier país europeo. América Latina produce hoy día, en relación con la población, menos alimentos que antes de la última guerra mundial, y sus exportaciones per cápita han disminuido 3 veces, a precios constantes desde la víspera de la crisis de 1929. El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros y de nuestra burguesía de comisionistas, que han vendido el alma al diablo a un precio que hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás, que cuanto más se desarrolla, más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones ardientes, hasta la industrialización dependiente y tardía, que cómodamente coexisten en el latifundio y las estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de ayudar a resolverla. Se extiende la pobreza, se concentra la riqueza en esta región que cuenta con inmensas legiones de brazos caídos que se multiplican sin descanso. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo, San Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México, pero menos mano de obra se necesita cada vez.
El sistema no ha previsto esta pequeña molestia. Lo que sobra es gente y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones. Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio reina con sus gigantescos eriales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas. El sistema vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero cosechan niños porfiadamente. Los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos los que a casi todos niegan. A principios de noviembre del 1968, Richard Nixon comprobó en voz alta que la Alianza para el Progreso había cumplido 7 años de vida, y sin embargo se habían agravado la desnutrición y la escasez de alimentos en América Latina. Pocos meses antes, en abril, George W. Bull escribía en Life: por lo menos durante las próximas décadas, el descontento de las naciones más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por vergonzoso que sea, el mundo ha vivido durante generaciones 2/3 pobre y 1/3 rico. Por injusto que sea, es limitado el poder de los países pobres. Ball había encabezado la delegación de los Estados Unidos de la primera Conferencia de Comercio y Desarrollo en Ginebra y había votado contra 9 de los 12 principios generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las desventajas de los países subdesarrollados en el comercio internacional. Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina. Cada año estallan silenciosamente, sin estrépito alguno, 3 bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento. Sus crímenes no se difunden en la crónica roja, sino en las estadísticas del FAO. Ball dice que la impunidad es todavía posible, porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el imperio se preocupa. Incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales. Combate a la pobreza, mate a un mendigo. Garabateo a un maestro del humor negro sobre un muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos del Malthus sino matar a todos los próximos mendigos antes que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco Mundial, que había sido presidente de la Ford y secretario de Defensa, afirma que la explosión demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el Banco Mundial otorgará prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. McNamara comprueba con lástima que los cerebros de los pobres piensan un 25% menos y los tecnócratas del Banco Mundial que ya nacieron hacen zumbar las computadoras y generan complicadísimas trabalenguas sobre las ventajas de no nacer. Si un país en desarrollo que tiene una renta media per cápita de $150 a $200 anuales logra reducir su fertilidad en un 50% en un periodo de 25 años, al cabo de 30 años su renta per cápita será superior por lo menos en un 40% al nivel que hubiera alcanzado de lo contrario y 2 veces más elevado al cabo de 60 años, asegura uno de los documentos del organismo. Se ha hecho célebre la frase de Lyndon Johnson: $5 invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que $100 invertidos en el crecimiento económico. Dwight Eisenhower pronosticó que si los habitantes de la Tierra seguían multiplicándose al mismo ritmo, no solo se agudizaría el peligro de la revolución, sino que además se produciría una degradación del nivel de vida de todos los pueblos, el nuestro inclusive. Los Estados Unidos no sufren fronteras adentro el problema de la explosión de la natalidad, pero se preocupan como nadie por difundir e imponer en los 4 puntos cardinales la planificación familiar. No solo el gobierno, también Rockefeller y la Fundación Ford padecen pesadillas con millones de niños que avanzan como langostas desde los horizontes del tercer mundo. Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara. Sin embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida. Se propone justificar la muy desigualdad distribución de la renta entre los países y entre las clases sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento y rebelión. Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla. En el sudeste asiático, en el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam, en América Latina resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles.
Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de mujeres en la Amazonía, pese a que esta es la zona habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países latinoamericanos, la gente no sobra, falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro cuadrado que Bélgica. Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra. Perú, 32 veces menos que Japón. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de población menor que la de Italia. Los pretextos invocados ofenden la inteligencia. Las intenciones reales encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los territorios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela está habitada por nadie. Ninguna población latinoamericana crece menos que la del Uruguay, país de viejos, y sin embargo ninguna otra nación ha sido tan castigada en los años recientes por una crisis que parece arrastrar al último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece sobre su suelo tantas penurias. Hace más de un siglo, un canciller de Guatemala había sentenciado proféticamente: sería curioso que del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese también el remedio, muerta y enterrada la alianza para el progreso. El imperio propone ahora, con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina, eliminando de antemano a los latinoamericanos. En Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser pobres, pero no se puede querer el fin sin querer los medios. Quienes niegan la liberación de América Latina niegan también nuestro único renacimiento posible y de paso absuelven a las estructuras en vigencia. Los jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan. ¿Qué les ofrece a la voz del sistema? El sistema habla un lenguaje surrealista, propone evitar los nacimientos en estas tierras vacías, opina que faltan capitales en países donde los capitales sobran pero se desperdician, denomina ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y al drenaje de riquezas que las inversiones extranjeras provocan. Convoca a los latifundistas a realizar la reforma agraria y la oligarquía, poner en práctica la justicia social. La lucha de clases no existe, se decreta más que por culpa de los agentes foráneos que la encienden. Pero en cambio existen las clases sociales y a la opresión de unas por otras se la denominan el estilo occidental de vida. Las expediciones criminales de los marines tienen por objeto restablecer el orden y la paz social, y las dictaduras adictas a Washington fundan en las cárceles del Estado de Derecho y prohíben a las huelgas y aniquilan los sindicatos para proteger la libertad de trabajo. ¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí mismo con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin, la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresa, el conservador grita, con toda razón: me ha traicionado, y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine, derribada el día de la victoria y de la Revolución Cubana, yace ahora abandonada con las alas rotas bajo un portal del barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, también otros países han iniciado por distintas vías con distintos medios a la experiencia del cambio, la perpetuación del actual orden de cosas en la perpetuación del crimen. Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso en este libro, que quiere ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los conquistadores en las carabelas y cerca de las tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors, también los héroes derrotados de las revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas, los sacrificios fecundos, cuando Alexander von Humboldt
Investigó las costumbres de los antiguos habitantes indígenas de las mesetas de Bogotá. Supo que los indios llamaban Quijica a las víctimas de las ceremonias rituales. Quijica significa puerta. La muerte de cada elegido abría un nuevo ciclo de 185 lunas. Y así por el estilo todo. Estamos en Latinoamérica. Primera parte, ¿cuántos de vosotros amamos Latinoamérica? ¿O América o el mundo? Es tiempo de preguntarse. Primera parte, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Fiebre del oro, fiebre de la plata. El signo de la cruz en las empuñadoras de las espadas. Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades terribles jugarían con sus naves, como si fueran cáscaras de nuez, y las arrojarían a las bocas de los monstruos. La gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría al acecho. Solo faltaban 1000 años para que los fuegos purificadores del juicio final arrasaran el mundo, según creían los hombres del siglo XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia el África y Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traía cadáveres extraños y a veces arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería pronto asombrosamente multiplicado. América no solo carecía de nombre, los noruegos no sabían que las había descubierto hacía largo tiempo, y el propio Colón murió después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado a la Asia por la espalda en 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas. El almirante creyó que estas islas eran una avanzada del Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Zipango, decían Marco Polo, poseen oro en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás. También hay en esta isla perlas del más puro oriente en gran cantidad. Son rosadas, redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas. La riqueza de Zipango había llegado a oídos del gran Khan Kublai. Había despertado en su pecho el deseo de conquistarla. Él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban al vuelo todos los bienes de la creación. Había casi 30.000 islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas, y 12 clases de especies en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciadas como la sal para conservar la carne en invierno sin que se pudriera ni perdiera sabor. Los reyes católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes para liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del oriente. El afán de metales preciosos, medio de pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata. Ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y el Tirol. España vivía el tiempo de la Reconquista en 1492. No fue solo el año del descubrimiento de América. El nuevo mundo nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de Granada, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios. Abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en suelo español. Había costado casi 8 siglos recobrar lo que se había perdido en 7 años, y la guerra de reconquista había agotado el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual, además, que ese mismo año, en 1492, 150.000 judíos declarados fueran expulsados del país. España adquiría realidad como nación, alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podía explicarse sin la tradición militar de guerra, de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra.
3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. J.H. Elliot, la España imperial del Barcelona, 1965. Un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad no fue prohibida sino bendita. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, antes de escribano público, un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse en la santa fe católica. Si no lo hicierais, o en ello dilación maliciosamente pusierais, certificaos que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes de manera que yo pudiera. Y os sujetaré al yugo y obediencia de la iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como su majestad mandaré, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática visión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba en las huestes de la conquista el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América por servir a Dios y a su majestad y también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de San Salvador por la colorida transparencia del Caribe. El paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y harto mansa que allí habitaba. Regaló a los indígenas unos bonetes colorados y unas cuerdas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en su agujero que tenía en la nariz, y por señas puede entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía mucho, muy mucho, porque del oro se hace tesoro y con el quien lo tiene hace cuantos quiere el mundo y llega a que echa las ánimas al paraíso. En su tercer viaje Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil mientras nacía en el siglo XVI, relataría a Lorenzo de Médicis: los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos sentíamos estar en el paraíso terrenal. Con despecho escribía Colón a los reyes desde Jamaica en 1503: cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas y especierías. Una sola bolsa de pimienta valía en el medievo más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes densas de selvas y de peligros encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos, caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos y en la audacia. A los osados ayuda fortuna, decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México, salvo contadas excepciones como fue el caso de Colón o Magallanes. Las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos o por los mercaderes y banqueros que los financiaban. Luis Nicolas du Olwer, cronista de las culturas precolombinas, México, 1963. El abogado Antonio de León Pinelo dedicó 2 tomos enteros a demostrar que el Edén estaba en América, en el paraíso, en el Nuevo Mundo. Madrid, 1656.
incluso un mapa de América del Sur en el que puede verse al centro del jardín del Edén regado por el Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco y el Magdalena. El fruto prohibido era el plátano. El mapa indicaba el lugar exacto de donde habían partido el arca de Noé, cuando el diluvio universal. Jaime Otzkadequi, el Estado español en las Indias, México, 1941. Nació el mito de El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos, desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh. Muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del cerro que emanaba plata se hizo realidad en 1545, con el descubrimiento de Potosí, pero antes habían muerto, vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas. Muchos de los expedicionarios que intentaron infructuosamente dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná. Había sí oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y 2 de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas, había pagado la corona a los servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje. Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturado los campos hasta más allá de la extenuación con la espalda doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos, mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el holocausto de los antillanos. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar y otros se ahorcaban por sus manos propias. L.G. Hamilton, American Treasure and the French Revolution in Spain, 1501, 1650, Massachusetts, 1934. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, Madrid, 1959. La interpretación hizo escuela. Me asombra leer en el último libro del técnico francés René Dumont, Cuba est-il socialiste? París, 1970. Los indios no fueron totalmente exterminados. Sus genes subsisten en los cromosomas cubanos. Ellos sentían una tal aversión por la tensión que exige el trabajo continuo que algunos se suicidaron antes que aceptar el trabajo forzado. Retornaban los dioses con las armas secretas. A su paso por Tenerife durante su primer viaje había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí, adivinada desde sus costas infinitas. La conquista se extendió en oleadas como una marea furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes invasoras. Las bulas del Papa habían hecho apostólica concesión del África a la corona de Portugal y a la corona de Castilla. Habían otorgado las tierras desconocidas como las hasta aquí descubiertas por vuestros enviados y a las que se han de descubrir en el futuro. América había sido donada a la reina Isabel en 1508. Una nueva bula concedió la corona española a perpetuidad y todos los diezmos recaudados en América. El codiciado patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1449, permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa. Y en 1530 Martín Alfonso de Sousa fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el proceso de la exploración y la conquista. En 1503 el Pacífico resplandecía ante los ojos del vasco Núñez de Balboa. En el otoño de 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por vez primera ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa. 3 años antes
hablan partido de la isla de Cuba en dirección a México, las 10 naves de Hernán Cortés, y en 1523 Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. Francisco Pizarro entró triunfante en el Cusco en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas. En 1540 Pedro de Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores penetraban el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más caudaloso del planeta. Habían de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaban la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América parecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula, al bullente nacimiento de la edad moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas y 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió en su palacio las primeras noticias. Un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros mensajeros llegaron después. Mucho espanto le causó al oír con esto estalló el cañón. Cómo retumba su estrépito y cómo se desmaya uno, se le aturden a uno los oídos, y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas. Va lloviendo fuego. Los extranjeros traían venados que los soportaban tan alto como los techos. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas, son como si fuera de cal, tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es. Moctezuma creó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. 8 presagios habían anunciado poco antes su retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda con la forma de un espejo donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese espejo Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. Según los informantes indígenas del Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, México 1967. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el este se había ido. Era blanco y barbudo. También blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas, y el oriente era la cuna de los antepasados heroicos de los mayas. Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras. Sus armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humo irrespirables. Los conquistadores practicaban también con habilidad política la técnica de la traición y la intriga. Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los aztecas y las divisiones que desagarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados de Cortés y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico. Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las castas dominantes e intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares. Una vez abatidas por el crimen las jefaturas indígenas más altas, pero además usaron otras armas, o si se prefiere otros factores, trabajaron objetivamente por la victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo. Los caballos habían sido como los camellos originarios de América, pero se habían extinguido en estas tierras, introducidos en Europa por los jinetes árabes. Habían prestado en el viejo mundo una inmensa utilidad militar y económica. Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas mágicas a los invasores ante los ojos atónicos de los indígenas. Según una versión, cuando el Inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles,
montados en briosos caballos ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvoredas con sus cascos veloces, se cayó de espaldas. El cacique Tecum, al frente de los herederos de los mayas, descabezó con su lanza el cabello del Pedro de Alvarado, convencido de que formaba parte del conquistador. Estas asombrosas coincidencias han estimulado la hipótesis de que los dioses de las religiones indígenas habían sido en realidad europeos llegados de estas tierras mucho antes que Colón. Rafael Pineda Yáñez, La Isla y Colón y Buenos Aires, 1955. Chaqueta Hawkins, Prehistoria en la Historia de la Humanidad, de la UNESCO, Buenos Aires, 1966. Miguel de León Portilla, El reverso de la conquista, Relaciones aztecas, mayas e incas, México, 1964. Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos cubiertos con arreos de guerra dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. Los curas y misioneros esparcieron ante la fantasía vernácula durante el proceso colonizador que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el patrón de España, montaba en un potro blanco que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos, con ayuda de la divina providencia. Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudieran las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. Try it for free at asana.com. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia, tos, granos ardientes que queman, dice un testimonio indígena, y otro, a mucho dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Los indios morían como moscas, sus organismos no ponían defensas ante las enfermedades nuevas, y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. Como unos puercos hambrientos ansían el oro. A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Montezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al Valle de México. Miguel de León Portilla, Gustavo Adolfo Otero, Vida social en el Colinace La Paz, 1958. Autores anónimos del Tlatelolco, Lolco e informantes de Sahagún en Miguel León Portilla. Darcy Ribeiro, Las Américas de la Civilización. Tomo 1, La civilización occidental y nosotros los pueblos. Testimonio, Buenos Aires, 1969. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles estaban deleitándose, como si fueran monos levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como se que le renovaba y se les iluminaba el corazón, como que cierto es que eso anhelaban con gran sed, se les ensancha el cuerpo por eso. Tienen hambre furiosa de eso, como unos puercos hambrientos ansían el oro, dice el texto náhuatl preservado en el Códice Florentino. Más adelante, cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, la espléndida capital azteca, los españoles entraron en la casa del tesoro y luego hicieron una gran bola de oro y dieron fuego, e incendieron, prendieron llama a todo lo que restaba por valioso que fuera, con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a barras. Hubo guerra y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521 y ya no teníamos escudos y ya no teníamos macanas y nada teníamos que comer, ya nada comimos. La ciudad devastada, incendiada y cubierta de cadáveres cayó y toda la noche llovió sobre nosotros. La horca y la tormenta no fueron suficientes, los tesoros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imaginación
y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago de México en busca del oro y los objetos preciosos presuntamente escondidos por los indios. Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron sobre Guatemala y eran tantos los indios que mataron que se hizo un río de sangre. Que viene a ser el Olimtepeque, y también el día se volvió colorado por la mucha sangre que hubo aquel día. Antes de la batalla decisiva y vístose los indios atormentados, le dijeron a los españoles que no les atormentaran más, que allí les tenían mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas que les tenían los capitanes Nehailib, Exquín, Nehaib, hecho águila y león, y luego se dieron a los españoles y se quedaron con ellos. Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en andas de oro y plata que pensaban más de 20,000 marcos de plata fina, 1,326,000 escudos de oro finísimo. Después se lanzó sobre el Cusco. Sus soldados creían que estaban entrando en la ciudad de los Césares. Tan deslumbrante era la capital del imperio incaico, pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el Templo del Sol, forcejando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse el tesoro de la parte de León. Los soldados con cota de malla pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro, les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y manuable, arrojaban al crisol para convertir el metal en barras, todo el tesoro del templo, las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y otros objetos del jardín. Hoy día, en el Zócalo, hay inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México. La catedral católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán. Y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cusco corrió en el Perú suerte semejante, pero los conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse al pie de los edificios coloniales el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica. Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí, la plata levantó templos y palacios, monasterios, garitos y ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta. Derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro a la aventura. La espada y la cruz marchaban juntos en la conquista y el despojo colonial. Para la construcción del apogeo de Potosí, el autor ha consultado los siguientes testimonios del pasado: Pedro Vicente Cañete y Domínguez. Potosí colonial, guía histórica, geográfica, política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia de Potosí, La Paz 1939. Luis Capoche, Relación General de la Villa Imperial del Potosí, Madrid 1959. Y Nicolás de Martínez Arsanz y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosí, Buenos Aires 1943. Además, las crónicas potosinas de Vicente G. Quesada, París 1890, y La Ciudad Única de Jaime Molins, Potosí 1961. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de Lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Valium Perú fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Valium Potosí, advierte a Sancho, vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América. Potosí contaba con 120,000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650 un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo.
10 veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumac Orco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar enfermo a las ternas del Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Cantumarca, los ojos del inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que alzaba orgulloso por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefacto. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguiente siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al templo del sol en el Cusco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas del Colqueporco y Andacaba no salían de los límites del reino, no servían para comerciar sino para adorar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaran sus pedernales en los filones de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó. Era una voz fuerte como el trueno que salía de las profundidades de aquellas breñas y decía que en quechua: no es para ustedes, Dios reserva estas riquezas para los que vienen de más allá. Los indios huyeron despavoridos y el inca abandonó el cerro. Antes le cambió el nombre. El cerro pasó a llamarse Potoxí, que significa truena, revienta, hace explosión. Lo que viene del más allá no demoraron mucho en aparecer. Los capitanes de la conquista se abrían paso. Huayna Cápac ya había muerto cuando llegaron. En 1545, el indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligada a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud, otorgando a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo con esta inscripción: soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro. Soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. Apenas 11 años después del hallazgo de Hualpa, ya la recién nacida Villa Imperial celebraba la coronación del Felipe II con festejos que duraron 24 días y costaron 8 millones de pesos fuertes. Llovían los buscadores de tesoros sobre el inhóspito paraje. El cerro, a casi 5.000 metros de altura, era el más poderoso de los imanes, pero a sus pies la vida resultaba dura, inclemente. Se pagaba el frío como si fuera un impuesto. En un abrir y un cerrar de ojos, una sociedad rica y desordenada brotó. En Potosí, junto con la plata, auge y turbulencia del metal, Potosí pasó a ser el nervio principal del reino, según lo definiera el virrey Hurtado de Mendoza. A comienzos del siglo XVII, ya la ciudad contaba con 36 iglesias espléndidamente ornamentadas, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los salones, los teatros y los tablados para las fiestas lucían riquísimos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos y lamas de oro y plata. Las sedas y los tejidos venían de Granada, Flandes y Calabria, los sombreros de París y Londres, los diamantes de Ceilán, las piedras preciosas de la India, las perlas de Panamá, las medias de Nápoles, los cristales de Venecia, las alfombras de Persia, los perfumes de Arabia y la porcelana de China. Las damas brillaban de pedrería, diamantes y rubíes y perlas, y los caballeros ostentaban finísimos paños bordados de Holanda. A la lidia de toros seguían los juegos de sortija y nunca faltaban los duelos al estilo medieval, lances del amor y del orgullo, con cascos de hierro empedrados de esmeraldas y de visto sus plumajes, sillas y estribos de filigrana de oro, espadas de Toledo y potros chilenos enjaezados a todo lujo. Y en 1579 se quejaba el oidor Matienzo: nunca faltan, decían, novedades, desvergüenzas y atrevimientos. Por entonces ya había en Potosí 800 taures profesionales y 120 prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. En 1608, Potosí festejaba las fiestas del Santísimo Sacramento con 6 días de comedias y 6 noches de máscaras, 8 días de toros y 3 saraos, 2 torneos y otras fiestas. Pero vamos a seguir más adelante, mis amados. Hasta aquí he llegado. Seguiré más adelante con España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Bye.